En este video vamos a mostrar cómo obtener la fuerza resultante en dos dimensiones. Este ejemplo pertenece al libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Estática. Bien, para poder obtener la fuerza resultante, tenemos aquí que la fuerza resultante va a ser igual a la suma de todas las fuerzas. En este caso, para poder obtener las fuerzas resultantes, ocupamos que sean fuerzas concurrentes, es decir, que actúen en un mismo punto. En este ejercicio nos dice las dos fuerzas P y Q actúan sobre el perno A. Determine su resultante. Entonces, en este caso, el punto de interés que tenemos es el punto A, ya que en el punto A actúa la fuerza P y Q. Entonces, vamos a empezar dibujando un sistema coordenado que nos va a servir como referencia. De color verde vamos a poner el eje X y de color azul vamos a poner el eje Y, de esta forma. Entonces, este es el eje Y positivo y este sería nuestro eje X positivo. Bien, ahora vamos a dibujar pues los vectores. En este caso vamos a usar esta flechita que tenía porque pues ya están bien identificados. Para poderlo sumar, lo que tenemos que hacer primero es descomponer o encontrar las componentes de nuestros dos vectores. Vamos a escribir aquí el primer vector, que va a ser el vector Q, y nuestro segundo vector, que va a ser el vector P. Vamos a poner la información que tenemos sobre estos dos vectores, que en este caso es la magnitud y la dirección. Entonces vamos a insertar aquí la magnitud. Insertando la magnitud aquí tendríamos magnitud del vector Q. Nos las da el problema, acá dice que son 60 newton. Y también podemos nosotros sacar la dirección a partir del diagrama que hicimos. Entonces vamos a indicar aquí cuál sería su dirección. Le vamos a poner para identificar lo que es teta, teta Q. Vamos a utilizar el ángulo medido a partir del eje X positivo. Entonces, desde el eje X hasta el vector Q tendríamos 20 más 25 serían 45 grados. Muy bien. Y vamos a sacar esta misma información ahora del vector P. Vector P. Su magnitud dice aquí que son 40 newtons y su dirección serían 20 grados. Vamos a poner teta P. Ok, con esta información nosotros ya podemos descomponer los vectores. Recordando, vamos a poner aquí. Vamos a poner las ecuaciones para descomponer. Aquí le vamos a poner fx va a ser igual a la magnitud del vector. Vamos a copiar este, poner aquí magnitud, en este caso de f, por coseno de su ángulo. Y para la componente y, lo que utilizaríamos sería magnitud por el seno. Muy bien. Esas son las ecuaciones que vamos a estar utilizando. Vamos a poner más chico esto para que no se confunda. Las de arriba son las fórmulas, esto de acá es el desarrollo del problema. Ok, entonces vamos a encontrar la componente X de Q. Entonces aquí vamos a ponerle QX, aquí sería magnitud de Q, y aquí adentro sería teta Q. Ok, vamos a sustituir la información. Magnitud, la magnitud de Q, que sería 60 por coseno 60 por coseno de 45. Esto pues nos va a dar como resultado
42.42. Vamos a repetir esto, pero ahora para su componente y. Aquí tendríamos QY, aquí sería, en vez de coseno, sería seno. Vamos a aplicar esta ecuación. Entonces la magnitud no cambia, lo único que cambia sería la función trigonométrica, 60 seno de 45. Teniendo aquí el mismo resultado, 42.42. Entonces este vector Q, vamos a escribirle aquí sus componentes. Tenemos la componente 42.42, coma 42.42. Vamos ahora a hacer lo mismo con el vector P. Entonces copiamos esto porque vamos a repetirlo. Aquí sería Px. Px, aquí sería la magnitud de P, coseno de teta P. Entonces la magnitud de P es 40 y el ángulo teta P es 20. Vamos a calcularlo. 40 coseno de 20 es 37.58. Aquí sería PY, tendríamos la magnitud de P por seno de teta P y cambiamos aquí, es 40 seno de 20. 40 seno de 20 nos da como resultado 13.68. Muy bien, entonces vamos a escribirle aquí también las componentes al vector P. Esto va a ser igual y aquí tenemos 37.58, 13.68. Entonces aquí me dice que la fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas, que en este caso esto será igual a sumar la fuerza Q, porque todas las fuerzas que actúan en este ejemplo solo tenemos dos. Entonces sería la fuerza Q más la fuerza P. Es decir, vamos a agarrar las componentes de Q y se las vamos a sumar a las componentes de P. ¿Cómo sumamos vectores? Pues vamos a sumar la componente X con X y la componente Y con Y. Vamos a escribir esto aquí abajito. Entonces aquí vamos a poner el resultado. Vamos a borrar esto. Aquí tendríamos 42.42 más, esto lo voy a poner de un color verde y este verde. Y aquí también lo voy a poner verde para identificar qué es lo que estamos sumando. Aquí estamos sumando las componentes X. Las componentes Y las vamos a poner de otro color, azul, y este azul, para sumarlas acá. Entonces aquí tendríamos coma, la suma de las componentes Y, es decir, 42.42 más 13.68. Y entonces sumando tendríamos 37.58 serían 80. Esto cambiaría, estos sumados son 80. Y en Y nos quedaría 42.42 más 13.68, que son 56.1. 56.1. Muy bien. Entonces, estas que están aquí serían las componentes de mi fuerza resultante. Ya encontramos nosotros las componentes de la fuerza resultante. Lo que nos falta obtener ahora sería la magnitud de la fuerza resultante y su dirección. Ok, entonces recordando cómo sacamos la magnitud de un vector. En dos dimensiones tendríamos,
ponerle aquí FR. Esto será igual a la raíz cuadrada de sus componentes elevados al cuadrado. Es decir, aquí vamos a tener FRX, o sea, las componentes X, FRX al cuadrado más FRY al cuadrado. Solo dos porque tenemos dos dimensiones, ¿no? Entonces vamos a sustituir. Vamos a poner aquí la componente X, que sería 80 al cuadrado, más la componente Y, que es 56.1. Esto nos da como resultado 97.70. Estamos hablando de newtons porque las magnitudes que nos dieron al principio del problema eran newton. Bien, ahora lo único que nos falta encontrar sería su dirección. Voy a copiar este. Y para la dirección tenemos la formulita, vamos a insertar una ecuación, que es la tangente inversa de teta Q va a ser igual a la componente Y entre la componente X. Entonces, para tener nada más teta Q, sería la tangente inversa de esa división. Vamos a ponerlo otra vez aquí, tangente inversa de todo esto. Muy bien. Entonces aquí es donde vamos a sustituir. La componente Y es 56.1 y la componente X es 80. De tal forma que aquí tendríamos tangente inversa de 56.1 entre 80. Nos da 35.04 grados. Entonces, esta sería su magnitud y esta sería su dirección. Componentes, magnitud y dirección de la fuerza resultante.